mexica y para mí es un gusto estar nuevamente aquí. Afortunadamente tuve la posibilidad el año pasado de poder dar una charla igual en torno a los guerreros mesoamericanos y pues bueno, hoy vamos a charlar. Espero que el tema sea interesante para ustedes. Quizá vamos a romper algunos paradigmas. A mí me gusta abordar las charlas referidas al guerrero desde diferentes puntos. Entonces, ahorita vamos a atacar, si bien no a profundidad, pero vamos a atacar cada una de ellas y vamos a hablar un poquito en torno a lo que hay, a lo que se dice, si es, si no es, o cómo lo ven los pueblos, ¿vale? Entonces, pues bueno, nuestra charla lleva de título Prácticas ancestrales entre los guerreros mexicas. Y pues bueno, este es el logo de nosotros de Yavialistli, ¿no? Pasamos a la diapositiva. Bien, pues antes de iniciar con la charla, siempre nos gusta abrir con este precepto. Dentro de las sociedades mesoamericanas, específicamente los mexicas, existían algo que se llaman preceptos. Hay muchos preceptos en torno a muchas cosas, pero este es uno de los que más me gusta, que dice, asómbrate de todo lo que vas a ver y escuchar, pero no creas nada de lo que vas a ver y escuchar. Esto no refiere a lo que yo estoy diciendo sea falso, ni tampoco está diciendo que sea verdadero. Esto es una invitación para todos ustedes y esto es en general de todos los temas, conferencias, charlas o talleres, que no se queden con lo primero. Busquen, indaguen, estudien. Esto va a ayudarnos a todos a tener un panorama más amplio. El error que muchas veces se llega a cometer es que creemos que únicamente lo que nos dicen las fuentes históricas, únicamente lo que nos dice la parte académica es lo real. O también hay quienes creen que lo único que dice la gente de la tradición, de las tradiciones del centro, es la realidad. Entonces, a mí me ha servido mucho este precepto para poder adentrarme y tratar de observar desde otra. Tonahuaca, él fue también, en su momento fue mi maestro, al cual le agradezco y se le venera también, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y bueno, aquí ponemos qué fueron de los guerreros y qué fue ser un guerrero antiguo, ¿no? Entonces, para poder entender este conocimiento, lo vamos a abordar desde tres perspectivas diferentes, que era lo que les mencionaba al inicio. Por una parte, las fuentes históricas. Si bien siempre relacionamos esta parte de los guerreros a las fuentes históricas y a lo que ellos nos dicen, ¿no? Y no es que esté mal, la realidad es que las fuentes nos sirven bastantes. Pero también tenemos que entender que en su mayoría las fuentes históricas fueron hechas por los conquistadores. Entonces, para poder darle una interpretación netamente originaria, tenía que haber sido parte del pueblo. Porque para empezar, la forma, la visión americana, la visión a la que tiene el europeo. Por eso cuando llegan a estas tierras empiezan a satanizar tantas cosas, cuando la realidad que el entendimiento para nuestro pueblo era completamente diferente. Por el otro lado, también dentro de estas variantes que tenemos la llamada tradición oral. Si bien la tradición oral y la cuestión de los pueblos la podríamos referir como una sola, a mí me gusta separarlo. Tradiciones eh, o lo que es el centro del país, en su mayoría, tratan también de romantizar al guerrero. Tratan de ver a este guerrero cósmico, a este guerrero que no hacía la guerra, que solamente daba abrazos, ¿no? Como por ahí dice nuestro antiguo señor que estaba ahí. Entonces, las sociedades mesoamericanas no era así, la arqueología experimental, muchos colegas, maestros han hecho pruebas en torno a todas las armas, incluso nosotros también, y podemos decir que las armas no están hechas para repartir amor, son armas contundentes, son armas lacerantes, son armas penetrantes, cuyo fin es ajusticiar o darle fin a un enemigo. Entonces, tenemos que abordar también al guerrero desde una parte cruda, no entender al guerrero desde la parte poética. Es bien bonito hablar del Inejo Ninjao, ¿no? Yo soy mi guerra, ¿no? Y yo a mí me debo de vencer. Quizás sí, pero lo abordaremos un poco más adelante desde la perspectiva que nosotros hemos ido desarrollando en torno a esto, de los guerreros mesoamericanos, ¿no? Y por última parte tenemos la cuestión de los pueblos originarios. Desgraciadamente, aquí en la ciudad muy pocas veces se les llega a dar
micrófono o se les llega a dar la oportunidad a que una persona de otra. La gente del pueblo no va a contar de su ritualidad, porque es algo sagrado. Entonces, para poder entender al pueblo y a la comunidad, los originarios que estar abajo y a través de trabajo te vuelve te enseña conocimiento. Más sin en cambio, no es lo más favorable tratar de hablar de la visión del pueblo, sino hay que hablar de lo que yo he ido interpretando, no de las palabras directamente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, le pregunté a San Google qué era un guerrero. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Un guerrero antiguo mexicano era un soldado de élite, principalmente mexica, cuya función principal era la expansión territorial, la defensa de su pueblo, basado en un riguroso entrenamiento militar y el éxito en batalla. Estos guerreros se distinguían por su valentía, su habilidad, su táctica, el uso de las armas como el atlat y el macuahue. Ok, sí, ¿no? Es un término muy general, pero aquí viene mi pregunta. ¿Y ya? O sea, ¿solamente es eso de ser un guerrero? Alguien enemigo. Justicia. Entre si existían y no existían sacrificios. No podemos entender a los pueblos o tratar de entender a los pueblos desde una visión contemporánea. Repito, no podemos entender nuestro pasado desde una percepción actual, porque los tiempos han cambiado. No es lo mismo que hoy vivimos, precisamente lo que decía nuestro Tonahuaca, las cuestiones del tiempo, cómo vivimos acelerados, a las sociedades antiguas que tenían un rol diferente, que tenían una percepción, una visión distinta. Hoy en día los satanizamos y podemos decir, ay, qué malo, ¿no? Los guerreros agarraban a otro y hay muchas. Me gustaría hablar y decir que el guerrero nada más luchaba por su gente y no, no siempre, ¿no? La verdad es que hay muchas cosas en torno a esto, ¿no? Entonces, cuando yo busqué, pues dice eso, ¿no? Y sí, o sea, es una terminación general abarcada desde la forma solamente física, ¿no? Un guerrero, un elemento de operatividad. Eh, pero no alcanzamos a comprender al guerrero mesoamericano desde que es un ser humano como cualquiera de nosotros, que tiene familia, que tiene hijos, que siente, que sufre, que llora. No se alcanza a observar toda esa parte, ¿no? Incluso por ahí uno de los grandes maestros en cuanto a la historia militar, que es Marco Antonio Cervera, propone, ¿no? Que también no hay que observar al guerrero solamente como una sociedad militarista, ¿no? Sino también hay que observar al guerrero desde la parte humana, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir desarrollando un poquito más en torno a esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bien, para poder conocer a los guerreros, vamos a empezar perteneciente a un gran amigo mío de Chilpancingo Guerrero llamado Wario. O sea, en particular cuando yo la vi, fue una de las imágenes que más me encantó. ¿Por qué? Está desde la parte, y he tenido algunas charlas, algunos debates, algunas discusiones, pláticas también con amigos, con colegas, que me llegan a decir, pues al final de cuentas los cristianizaron, ¿no? Los doble. Y esto lo vamos a ir desarrollando en torno a la charla. Pero lo que vemos aquí no es únicamente esta cuestión de la religión católica, cristiana, de la religión del invasor. Aquí están empleados muchísimos elementos. Aquí está empleado la cosmovisión de nuestros pueblos. Es completamente. Vamos a desarrollar un poquito en torno a ella, ¿no? Entonces, para conocer a los pueblos y a las sociedades tenemos que basarnos en la resistencia. ¿Qué fue de los guerreros? ¿Dónde los podemos encontrar?
realmente se fueron, siguen, no están, eh, sin el afán de romantizar ni tampoco verlo de una manera netamente cruda. Pasamos a la que sigue, por favor. Y bien, para poder entender a los guerreros tenemos que basarnos en cuatro líneas. Todo en la sociedad mesoamericana se regía por algo conocido como el Mashut Nahuatl, que son los cuatro puntos de energía, los cuatro movimientos, y cada uno de ellos tenía una causa específica, ¿no? En este caso, es algo en lo que nos dan una visión y también nos dan como un respaldo de lo que pudo haber existido. Y a través de ello darnos una idea y ir indagando en torno a lo que esta fuente nos está hablando. Por el otro lado, tenemos las danzas, no la danza que hoy en día vemos en el Zócalo o que vemos en lugares así, no está mal, los hermanos danzantes han resguardado mucho en torno a muchas veces tienden a ser extremistas y el extremismo desde la parte histórica como desde la parte de la tradición oral está mal, porque en las sociedades mesoamericanas no ninguno era más arriba, todo tenía que girar en un equilibrio. Entonces, no podemos fanatizarnos ni tampoco podemos ser extremistas y decir que no. Entonces, en lo de las danzas, algo que nos ha arrojado son las danzas originarias y eso lo veremos un poquito más, ¿no? Tenemos la parte del juego de pelota, que también el juego de pelota era una práctica que usaban los guerreros y a través de ello había muchas metodologías, había entendimiento, había fortalecimiento, entre muchas cosas más. Perdón. Y por último tenemos el Huehuetlactoli, que es la tradición oral, lo que se ha quedado, pues, ¿no? Pasamos a la que sigue, por favor. Muy bien. De acuerdo a los cronistas antiguos, específicamente los cronistas texcocanos, tenemos una referencia de cómo fue la vida cotidiana de los varones en el México antiguo, ¿no? Entonces ponemos cómo era un día para los varones antiguos, cómo era un día cotidiano para los varones mexicas. Gracias a los cronistas antiguos, sabemos que la rutina diaria de los guerreros, para comenzar el día, se levantaban y antes del amanecer trabajaban en la chinampa o las obras públicas hasta el mediodía. Se buscaba fortalecer el cuerpo de los futuros guerreros. Durante las tardes se les enseñaba el uso de las armas de corto y largo alcance. Al atardecer hacían juego de pelota y para la noche se lavaban y pintaban sus cuerpos por completos de negro para ir con los sacerdotes a aprender a hacer poemas, aprender. Para los pueblos antiguos, el guerrero no solamente era un elemento de operatividad, también era un hombre de conciencia, conocimiento y una gran vida ritual. Esto es lo que nos dicen las crónicas, específicamente estos cronistas texcocanos. Entonces, desde aquí hay un entendimiento del guerrero más allá de ser ese elemento de operatividad. Está hablando de un guerrero que tiene una preparación previa a convertirse en un elemento al momento de salir al combate. Entonces, nos está hablando de mucho, pero si nos basamos en lo que mencionábamos anteriormente, donde tenemos implícita la manera en que yo constituí, de acuerdo a lo que yo entiendo, cómo quedó el resguardo o cómo podemos entender a los guerreros, está explícito aquí. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto se conoce como un Mashut Maui Olinteot, que son los cuatro regentes, los cuatro puntos de energía, las cuatro fuerzas que se mueven, y cada una es muy importante, porque si falta una de estas, se cae la balanza, habría un cataclismo. Entonces, a su vez, gracias. Gracias. Entonces tenemos implícito aquí la parte que es física, la parte que es. Entonces, ¿qué nos dicen las crónicas? Que para el amanecer trabajaban en las chinampas con la intención de fortalecer los cuerpos, que es físico. Posteriormente, durante el atardecer, se les enseñaba el uso de las armas de corto y de largo alcance y las tácticas de guerra mental. Están desarrollando su mente en torno a lo que va a ir más adelante. Posteriormente, jugaban el juego de pelota, el Sagradula Maristli, que desarrolla la parte emocional. Hoy en día estamos, a mí en lo personal no me gusta el fútbol, pero habrá quien sí. ¿Pero qué desarrollamos en torno a este tipo de eventos deportivos? Se desarrolla
economía, se desarrolla sentimientos, hay quienes lloran, hay quienes gritan, hay quienes vienen. Entonces es una parte emocional. En los pueblos mesoamericanos también está explícita esa noche, donde guerreros negros se pintaban el cuerpo negro, iban a aprender a hacer cantos, a hacer poesía, con los tlamacasques, aprender la ritualidad. Entonces, estamos hablando que tenemos físico, tenemos mental, tenemos emocional. ¿Y qué viene? La parte energética. ¿Para qué? Para que el guerrero pudiese estar, pasamos a la otra, pudiese estar en equilibrio de todo, ¿no? Este es un símbolo que tiene que ver con la nocturnidad, que tiene que ver con la parte de Tezcatlipoca. No voy a abordar más a él, sino es prácticamente algo en lo que yo me recargo, porque prácticamente mucho de mi conocimiento proviene de una tradición muy antigua, la cual muchos de los maestros que hoy en día pertenecemos a Cali Mexica, en algún momento participamos o fuimos parte de esta línea. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bien, bien, pero pues tenemos que conocer al guerrero desde su ritual de nacimiento. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar la charla anterior o verla a través de internet, pero en la charla anterior hablo como de la y habla momento de nacimiento sagrado y a su vez se le hacía un ritual donde a través de ese ritual se le entregaba su chimali, se le dardos, ¿no? Flechas. Hablamos de que a una edad ese guerrero iba a tener conciencia de poder participar en cacerías mente. Por último, o jalar una estrella, o traer un nuevo guerrero, una nueva sigua también a este plano. Entonces, por eso están simbolizadas estas tres flechas. En el caso de las mujeres, se le entregaba su malacate, su escobilla, a forma de que ellas eran las que iban a hilar, eran las que iban a tejer la vida. Entonces, por un lado, estamos simbolizadas las flechas que se van a introducir en el malacate, que este malacate, si lo vemos a ciencia cierta, si estuviera acostada una persona, sería como un simbolismo bien profundo y bien amplio. Pasamos a la siguiente imagen. Entonces, se dice que que a los 4 días, perdón, se hacía este baño sagrado donde la partera decía lo siguiente: hijo mío, esta casa donde has nacido es el unido. Aquí brotas y te aquí brotas y te apartas de tu madre. Tu tierra es otra, donde se hacen las guerras, donde se traban las batallas. Tu trabajo es dar de beber al sol la sangre de los enemigos y dar de comer a la tierra sus cuerpos. Por ventura merecerás y serás digno de morir en este lugar y recibirás una muerte florida. Y esto viene en la historia general de las cosas de la Nueva España. Entonces, más allá de lo que estoy hablando, quiero que se entienda el significado que tanto la madre o los padres de este pequeño que acaba de nacer están entendiendo. Se está desarrollando una especie de conciencia donde los padres están aceptando que en algún momento ese varón, ojo, sagrado, no divino. Sagrado y divino son conceptos completamente diferentes. De relación, pero que puede comprobar. Tratamos de buscarlo, ¿no? O tratamos de ver más allá. Entonces, es un entendimiento para los padres donde ellos alcanzan a escuchar qué es lo que viene para la vida de su pequeño. También las crónicas nos dicen que también los padres lloran cuando los momentos bélicos, porque sabían que posiblemente no iban a regresar. Más sin en cambio entendían que eran parte de esta vida ritual. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y bien, lo que tenemos aquí es denominado el
Chile. Nuestro Pensaloyan proviene de Tlaxcala, se genera el brote del hombre y la mujer. Si desglosamos lo del inicio, que decimos que nuestra primer tierra es el universo, palabra, ¿no? Y Tlali tierra, entonces están hablando que nuestra primer tierra es el universo. Bien, para entender al guerrero desde su eje completo, como bien mencionaba hace rato el maestro Tonahuaca y hablaba de esta parte del nahual, dentro de los conocimientos que existen en el pueblo, Nahual habla de las cuatro aguas. Nahui cuatro, agua, las cuatro aguas que fluyen, pero también pueden dar muerte. El agua no siempre da vida. También lo vimos apenas en Veracruz, ¿no? Que pasó tanta agua, se llevó la vida de muchas cosas, de muchas personas, de animales, acabó con todo. Entonces, se tiene que entender al guerrero desde cuatro perspectivas diferentes y esto se puede desglosar ampliamente. Más sin en cambio, en este momento únicamente abordaremos ellos, ¿no? Entonces se habla del guerrero desde un elemento de operatividad, es decir, tenemos que entender la parte cruda del guerrero, donde el guerrero va a participar en los conflictos bélicos y si la orden es dar fin, se va a dar fin. Y eso pasó en Azcapotzalco, cuando los mexicas se forma la Triple Alianza, conquistan al señorío de Azcapotzalco y la orden es acabar con todo. Y se acabó. Si lo queremos ver desde la manera romántica, pues podemos decir, no, pues es que no lo hicieron. Lo hicieron. Es una orden y se tiene que hacer y se tiene que acatar. Ese es un entendimiento que muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender, muchísimo trabajo entender. Y tan es así, yo les pregunto, ¿ustedes creen que, por ejemplo, en las marchas que acaban de pasar, sin meternos en fines políticos, donde enfrentan pueblo contra pueblo, los policías que estuvieron ahí presentes, ¿lo hicieron porque quisieron? No. Se los puedo jurar que no. Lo hicieron porque tenían una orden y tenían que cumplir esa orden. Lo más cercano a los guerreros mesoamericanos referidos desde una parte cruel y real es tanto la policía como las comunidades. En este caso, aunque tú lo quieras hacer, la orden es no vas a tener conflicto y se tiene que atacar, se tiene que acatar. Es algo que no alcanzamos a entender dentro de los guerreros y queremos también romantizarlo. No se puede romantizar, hay que abordar, se tiene que abordar desde algo que es factible, ¿ok? Entonces, se aborda desde esta parte, desde un elemento de operatividad, militarista, una sociedad que desde el momento en que nacían, como lo vimos en la lámina anterior, ya entendían que su trabajo en algún momento iba a ser participar en la guerra, ¿no? También un elemento de abastecimiento, porque en este caso ya el joven tenía para llevar, poner las cosas en la mesa. ¿Por qué? Porque si nos basamos en lo que hemos platicado en otras charlas o en otros talleres o algo de lo que hemos visto, pues se habla mucho de Huitzilopochtli, ¿no? Como esta energía tutelar. Y hablamos que Huitzilopochtli es la energía de la voluntad. ¿Pero qué es esa energía de la voluntad? Pues tener voluntad y porque a través de la guerra era de manera podían ascender a ser un pipiltin y con ello poderle dar un mejor abastecimiento alimenticio a su familia, podían acercarles cosas que siendo más igual no iban a tener. Entonces, por ende, ese Huitzilopochtli es esa fuerza de empuje que genera voluntad, es esa fuerza. ¿Qué es esa fuerza? La familia. Yo les pregunto, ¿por qué trabajan? ¿Por qué salen a trabajar? Para obtener recursos. ¿Y qué es ese, y ese recurso para qué lo ocupamos?
¿A nosotros? A la familia. Ese comparar con despertarnos. Vamos a cerrar un ojo. Bueno, y el otro ámbito es el ámbito religioso, ¿no? Esta parte de la religiosidad donde recordemos las guerras de conquista, una guerra de expansión, una guerra de sublimación, una guerra también de carácter religioso, las guerras patadas, guerra de guerras, hay muchas guerras, no nada más era una sola. Y crónicas que hay, se dice que cuando las chicas que hacían era encender el templo tutelar de esa región y poner a Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli era en este caso la energía suprema para los mexicas. ¿Ok? Ahorita vamos a entender también a Huitzilopochtli desde otro aspecto, ¿vale? Y un elemento divino, aquí sí ya se convierte en una parte divina, porque el guerrero en algún momento se va a presentar en el campo de conectar. Y bien, de los ciclos agrícolas y sus festividades en torno a los guerreros mesoamericanos. ¿Qué hay en torno a esto? Recordemos que durante los ciclos agrícolas, el guerrero, en su mayoría, no iba a la guerra, porque el guerrero mesoamericano en general, en tiempo de lo que hoy llamamos calendario, que se me ha dicho que es parte del ciclo agrícola, estaba cuidando su chinampa, estaba trabajándola para que creciera y a su vez poder tener alimento. También nos dicen que en tiempo de ciclo agrícola no se iba a la guerra porque en primera no iba a haber demasiado abastecimiento para poder alimentar a una multitud de guerreros tan amplia. Si bien sí había pequeños grupos de guerreros encargados únicamente de minorizar posibles rebeliones, de mitigar conflictos, pero no todos. Dentro de la sociedad mexica, y hablando en términos generales, la élite mexica o los guerreros mexicas estaban favorecidos en su mayoría por los macehuales, que es esta gente que está ligada al campo. La imagen de un costado es de mi amigo igual Walter Locia, pero aquí hay algo bien profundo. Y el maíz, de cierta manera, tiene una ofrenda de flores, porque en las sociedades contemporáneas seguimos entendiendo la importancia que tiene los ciclos agrícolas y la importancia que tiene el maíz. ¿Cómo se dice maíz en agua? ¿Cómo lo traducimos? Principales sencillos, ¿no? Los pueblos, no solamente los mexicas. Si bien hoy en día hablamos de los guerreros desde la perspectiva mexica, porque es lo que nos corresponde a este lado de la ciudad, ¿no? Más sin en cambio, viene de allá. Mi madre, mi padre, y dentro figura importante el maíz. Pero si regresamos a la imagen de acá, vemos a dos guerreros que si bien no están portando su armamento, perdón, sus insignias de guerra, pero sí su armamento. Vemos un Tequigua que es un guerrero viejo, Tequi trabajo, Walía, que generó el trabajo. Es alguien que ya participó en los conflictos bélicos, es alguien que ya tiene la experiencia y que ya tiene la capacidad para poder llevar a lo que se conoce como un guerrero novato, lo llegan a traducir también como Yauquisque, que es un guerrero que va apenas creciendo o empezando, que es esta sangre guerrera, ¿no? Y lo que vemos a continuación son herramientas de labranza, pero tienen una amplitud. Sí, que aquí y lo que el árbol es muy para lo mismo.
En el caso de la guerra, pues servía exactamente de lo mismo. Esta no era una lanza, ¿no? Porque es muy pesada. Entonces, cuya hacia atrás, por ahí. Si tienen alguna duda, adelante, podemos ir regresando también. Y bueno, a esta siguiente diapositiva la pusimos mover el agua sagrada al campo quemado para pedir el agua de vida. Se habla mucho en torno a las guerras floridas, ¿no? Dicen que estas guerras floridas era donde se iba a capturar enemigos, pero no se ve el contexto anterior. ¿Por qué se hicieron estas guerras floridas? ¿Por qué existieron o por qué, cuál fue el punto de inicio para que estas guerras floridas se llevaran a cabo? Entonces, de acuerdo a las crónicas, de acuerdo a los cronistas, nos dicen que para que existieran las guerras floridas como tal, existió una hambruna. Entonces, al no llover, no había alimento. Se juntan cuatro señoríos, entre ellos conocidos, llevar a cabo un juego de guerras, una guerra pactada, un Xochillao, donde la guerra va a florecer. ¿Por qué va a florecer? Porque va a tener un fin. Toda guerra tiene un fin. No hay ninguna guerra que sea nada más porque sí. Entonces, ¿qué es mover el agua sagrada al campo de batalla? Al campo tú, Yelis, tu sangre a pelear con alguien más para que haya esa lluvia que va a generar la vida. Si bien esto es en el entendimiento que tiene el México antiguo, pero en el entendimiento del y de los pueblos originarios que han preservado durante muchísimo tiempo, más de 500 años, esta parte de la resistencia, pues sigue presente. Es orgulloso del Señor, que con mucho respeto le digo, las bases. Y por aquí anda mi buen hermano Mao, y también ando yo, pero de decir, el problema del pueblo es que la gente de ciudad busca reconocimiento. Por eso a mí no me gusta presentarme como maestro. Yo apenas estoy empezando a caminar en esto porque esto es grandísimo. La gente de ciudad busca un reconocimiento. La gente del pueblo busca vinculación. Busca que todos seamos una unidad, como unidad, uno solo, esa mano que da fuerza. Cuando un dedo solo está, se puede romper, pero cuando la mano está completa y se cierra, es muy difícil que se rompa. Esa es la diferencia del entendimiento de aquí al entendimiento del pueblo. Pero basado en lo que estamos viendo, pues bueno, vemos exactamente lo mismo. Esta parte de la ritualidad donde se lleva esta petición de lluvia, pues se enfrenta en cuatro barrios. Dos barrios de un lado, dos barrios del otro lado, con un fin. ¿Cuál es este fin? Guerras floridas o las guerras pactadas. Más sin en cambio, esto es una ritualidad, ya no se entiende como una guerra. Pero yo les juro que allá arriba, y aún no me dejará mentir, allá arriba, el que tú pelees con el de enfrente no va a dejar que le, ni él ni su gente. Entonces, tiene un simbolismo también de guerra. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí viene simbolizado otra vez esta parte del Nahui Olin, pero a través de diferentes elementos. Entonces, volvemos a la perspectiva inicial. Por ahí tengo un buen amigo llamado Jaime Utimio Hernández, eh, que es también un escritor, un poeta, es una persona que decía él, para que tú puedas aprender, tienes que llegar acá. Y me quedé pensando, recuerdo claro, aprender lo que ya la manera en que el pueblo ve las cosas, tú no lo vas a entender. Entonces, te decía hace rato,
caminando, que van todos. Por una parte, vemos al águila y al jaguar. Hay errores que actualmente se cometen, es que queremos ser todo. Queremos ser todólogos. Queremos decir, yo sé de todo. Y la realidad es que no sabemos de nada. Águila. Un águila. Y lo pueden buscar en internet. No hay águilas que vuelen de noche. Yo les pregunto, ¿han visto a un jaguar como ven a las águilas en la carretera? Está el jaguar en la carretera así. Jaguares se guardan en la oscuridad. Los jaguares solamente los vas a ver en algún momento. Y es el momento de atacar. Cuando yo llego y empezamos a analizar, y hablo de mí, yo soy el ir solo, siempre cambio. ¿Sabes cuál es la manera en que tú realmente te conviertas en esta parte? El día que entender lo que es. Porque los jaguares no se ven. Los jaguares no pasan ya. Hola, mucho gusto, soy jaguar. No lo hacen. Las águilas pues, podemos observar, más en cambio tampoco. Hola. No podemos. Todos son iguales. ¿Son importantes ambos? Claro que sí, pero iguales no lo hay. Por ahí decían que hay un grado dentro de los guerreros llamado Ocelocuautl, y que el último de ellos fue Cuauhtémoc. Tiene mucha razón. Nosotros no somos Cuauhtémoc. No sabemos cómo se le educó, no sabemos qué fue lo que destacó para poder convertirse y llegar a ese linaje. Pero sí podemos decir que proviene de una comunidad de Guerrero, donde en Guerrero principalmente se resguarda esta parte del vínculo con el jaguar, esta parte de la naturaleza. Se llaman tecuanes. Tecua. Tecuani, el que devora. Por allá hablaban hace rato en lo del espejo de obsidiana y decían, no recuerdo, no sé si esté, que decían que yo me visualicé a mí mismo, ¿no? Y yo me puse a luchar. Eso viene mucho ligado a la parte de aquí del centro del país donde decimos, Nejuan, ya, yo soy mi guerra. Sí, pero en el pueblo se vincula tu parte nahual y tu parte tonal. Tu nahual, tu tonal, lo que le da el sol. Entonces ese es un complemento dual, basado en las energías o en los rumbos, pues el jaguar de esta manera. Pero también vamos hacia adelante. Estrategas, son planeadores, son los que se reúnen para que tienen la visión de ver qué es lo que se va a hacer. El jaguar es más hacer instintivo. Que pase la presa y ataca. El águila lo observa. Vemos al ser humano que está rigiendo también dentro de este vínculo, ¿no? Pero dirán, ¿qué es? ¿Por qué tiene la Coatlicue? Tenemos que entender que Coatlicue es la parte que pisamos, pero abajo de Coatlicue está Tlaltecutli, y Tlaltecutli también representa algo dentro de las sociedades mesoamericanas. Y muchas veces que Coatlicue se está sosteniendo, ¿sí? Nos está alimentando, es la madre que da vida, es donde brotan las plantas, donde brotan las semillas, donde brota el alimento, ¿no? Pero decía hace rato el maestro Tanagua que viene muy ligado a eso, y no es que nos hayamos puesto. Tuve la fortuna en algún momento de tenerlo como maestro. El guerrero como tal nació y tuvo su momento en la oscuridad. Está presente.
en algún momento vínculo. El jalar es importante, ¿no? Se habla mucho en torno a estas jícaras, ¿no? El famoso Cuauhxicalli, ¿no? De, de, se dice que en estos contenedores pues se vertía sangre, ¿no? Que también de cierta forma es una manera simbólica de una ofrenda. No, la sangre siempre tiene que ver con, ay, cortar cabezas. No, repito, no hay que ser extremistas ni tampoco ser fanáticos. Pero tiene algo de comprometerte, de hacer un compromiso y qué mejor pactarlo con algo sagrado, que es tu sangre. Y por el otro lado está lo que se conoce como un ocelot chicali, un contenedor donde está la parte del jaguar, pero también tiene un complemento, ¿no? Si nos basamos y regresamos a lo que nos dice la parte académica o la parte de los que saben, como se les dice, que dicen que el templo mayor tenía dos deidades supremas: el agua, la guerra, la agricultura, el tributo, la vida y la muerte. Pero ya se dieron cuenta qué es lo que empuña cada uno de ellos. ¿Qué es la una serpiente de fuego? Exactamente, ¿no? Pero, ¿qué tiene Tlaloc que Quinzomán? Otra serpiente, tiene su lengüita. Entonces, por un lado tenemos la Xucoat, la serpiente de fuego, pero por el otro lado tenemos la Mixcoat, la serpiente de nubes, la que va a traer la lluvia. Y cuando se mezcla el fuego y el agua, regresamos a la lámina anterior, por favor. Estamos hablando que existen dos serpientes, ¿cierto o no es cierto? Y Coatlicue tiene casualmente dos serpientes. Son dos serpientes que se están encontrando. Dos serpientes están entre y una serpiente de fuego con la cual la vida. Entonces, bien, pues vamos a la otra. Basado en esta parte, ¿qué decimos de el agua y el fuego? Y hablábamos de estos contenedores donde a su vez se vierte la sangre. Y la sangre es ese azlashinoli, es esa agua quemada, esa agua que se quema. ¿Por qué? Porque es agua, pero es de tonalidad roja. Y esto es algo de lo más importante y de lo más simbólico que hay. Entonces, esto es algo de lo más profundo y es parte del entendimiento que tenían nuestros pueblos. Pasamos al que sigue, por favor. Ahora bien, hablábamos hace rato del Mashut Nahui Olinteot, de este movimiento. Hablábamos también de los guerreros. El guerrero de algún momento se convierte en un vínculo entre lo que es, ¿no? Entonces, casualmente, hay una gran relación en todo esto, ¿no? Entonces, yo pongo el movimiento se convierte en una energía creadora, el movimiento como un alimento de la tierra y a alimentar al Tonatiuh, que es el y a Tlaltecutli, Tlali, Tecutli, señor o el encargado, que es la parte más interna de la tierra, que es la parte del núcleo terrestre. El núcleo terrestre es algo que es incandescente, que está completamente caliente. ¿No? También es una estrella incandescente. Casualmente, ambos contienen hierro dentro de su formación. El pueblo antiguo ya tenía un entendimiento de todo esto. Por eso se decía que se tenía que alimentar al sol y a la tierra. Lo único es que la interpretación que hoy le damos es que vinculamos a la tierra únicamente con Tonantzin Tlali y no con Tlaltecutli. Ahora bien,
Decimos que provenimos del universo y las estrellas. ¿Cierto o no es cierto? Que nuestra primer tierra es Citlali, ¿no? Ok. ¿Y cuál es su dualidad de Citlali? ¿O cuál es la dualidad de las estrellas? Porque en las estrellas es donde se genera. Entonces, una estrella es una energía femenina porque está generando algo, está generando una vida. ¿Cuál sería su complemento dual? ¿El sol? No. Tlaltecutli, el señor de la tierra. El que va a devorar y lo va a regresar. Por eso es lo más interno de la tierra. Tonantzin Tlali es donde vas a enterrar tu cuerpo. Pero ¿quién se lo come? Tlaltecutli. Por eso es representado como este reptil antiguo. Por eso cocodrilo también viene de Zipactli, nuestra primera medicina, ¿no? Que es este monstruo de la tierra donde se va a comer tu cuerpo. Entonces, ahí viene también parte de la simbología bien importante en torno a esto. Pasamos a la que sigue, por favor. No sé si se va entendiendo a qué quiero llegar con todo esto, o si se va entendiendo lo que vamos desarrollando. Si alguien presenta alguna duda, para mí es importante que levanten la mano y me digan, ¿sabes de qué? No me quedó claro. Entonces regresamos y vamos tratando de... A veces es como un poco más difícil terminar y regresar hasta el comienzo. ¿Ok? Entonces, pues hablábamos que lo que genera, de cierta manera, una... Al anterior, por favor. ¿Una más? Ok. Hablábamos de este movimiento, ¿no? Hablábamos que ambos guerreros, o en este caso ambas civilizaciones, se tenían que movilizar de un lugar a otro con un fin. Y ese fin es crear. Y ese movimiento, ese all-in, ¿qué va a generar? Va a generar una energía de renovación. Y esa renovación va a traer alimento y va a traer muerte. Cada año se mueren personas y cada día nos sale. Todos los días energía de regreso. ¿Regresamos a eso? Muy bien. Entonces, una vez que entendemos este concepto de movimiento, este concepto donde los guerreros también son parte de un entorno, de un quincunce, de esta parte donde se tiene que mover, se tiene que haber parte cíclica, se tiene que ofrendar, tenemos que ir a la guerra, pues también tenemos que entender en dónde se quedó todo esto que les estoy diciendo, porque pues es muy padre que yo se los comente y van a decir, órale, qué padre, Xochitl, ¿no? Pero ¿qué más hay, no? ¿En qué te basas, no? Yo no les voy a hablar desde una parte mística, mágica, cómica y musical. Quizá era debate, ¿no? ¿En qué nos estamos basando o en qué lo hemos ido encontrando? Entonces recordemos que a la llegada del europeo, todo esto se trata de exterminar, se exterminan las artes de guerra, se exterminan los cantos, se extermina la poesía y todo se vuelve de cierta manera prohibido, pero dentro de lo que se conoce como el concepto de la... Quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Yo lo dejo abierto, pero a mí me resuena bastante, porque lo he encontrado a través del entendimiento del resguardo de los pueblos. Esta imagen que vemos a continuación es una imagen de una danza proveniente, pero específicamente esta imagen pertenece a Chilpancingo. Que pertenece a esta danza de los tlacololeros. La danza de los tlacololeros, o que se basa en torno al ciclo agrícola. Pasamos a la de título con video artículo. Un poquito más. Pasamos a la que sigue, por favor. La shinoli del agua quemada, que también es nuestra sangre, que es esta parte dual donde se conjunta la serpiente de nubes y la serpiente de agua. Pues tenemos que entender que tuvo que haber una manera de cómo resguardaron esta parte de la guerra. La imagen que vemos del otro lado es una danza llamada Moros y Cristianos,
sin meterme a profundidad en lo que tiene que ver con la danza, pues es un enfrentamiento también entre los moros y los cristianos en algunas regiones de Guerrero, específicamente de donde es mi familia, también le cambian tiene otro nombre, se llama la danza de los mecos, ¿no? O también tiene una relación. Pero más allá de toda esta parte, lo que me gustó de esta imagen y el por qué la pongo por lo siguiente, se dan cuenta que los cristianos van en tonalidad azul y los moros van en tonalidad roja. Entonces se sigue siendo implícito la parte de la Tlaxinoa. Ahora bien, si nos basamos en la parte de la religión católica, ¿qué dice? Que el Chuchito está en el cielo y acá mi amigo el otro está en el infierno, ¿no? Azul y rojo, ¿no? Bueno y malo, decía el maestro Tonahuac hace rato. Dentro del entendimiento de los pueblos mesoamericanos no existía bueno, existían ambos. Y si no existiera alguno de los dos, pues no existe el otro. Si nos basamos en lo contemporáneo, en lo de hoy en día, si no existiera el de abajo, pues tampoco existiría el de arriba, porque no habría pecados, no habría nada, ¿no? Entonces, sigue implícito esa parte, ¿no? Esa parte del Ilhuicat y el Tlalticpat, ¿no? Pasamos a la que sigue, por favor. Esta imagen refiere a una danza llamada de los Cone, que hace referencia al guajolote. Pero dentro de las sociedades mesoamericanas o dentro de las sociedades antiguas, el guajolote tenía una gran importancia. Incluso fue llamado el águila nocturna, ¿no? Tenía tanta importancia un guajolote que incluso llegaba a ser simbolizado al mismo par que un ser humano. ¿Se han preguntado si en el afán de meternos más allá, por qué cuando limpian a una persona, y no hablo de contemporáneo, hablo de lo que se vive en los pueblos, se llegan a utilizar aves? ¿Por qué tiene esa misma importancia? Porque ambos están ligados con alimentar a la tierra y alimentar al sol. La única diferencia es la cuestión de la visión, la cuestión de la percepción. Otra de las cosas, por ahí hace algún tiempo llegamos a proponer, ¿por qué en estas fechas se come el pavo? Porque en Estados Unidos, otra referida a eso. ¿Por qué cuando se casa alguien en el pueblo se hace molito con guajolote? ¿Se lo han preguntado? ¿No? ¿Han escuchado alguna vez cuando dicen, es que esa persona es muy pavoneado o es muy pavoneada? ¿Qué dicen? Es muy creído, ¿no? Saca el pecho como guajolote, ¿no? Pero ¿qué es eso? Si nos basamos igual en estos mitos donde se habla de cuando nacen los soles, se dice que el guajolote es el único que no se resguarda, ¿no? Vuela y una breza de lo que está cayendo le quema la cara, le pegan sus alas y pues, guajolote. Pero en los pueblos, de acuerdo específicamente a los pueblos nahuas, el entendimiento del que comamos guajolote es comerte a ti mismo, es comerte tus egos, es comerte toda esa parte que no hablemos de bueno o malo, pero que no es favorable. ¿Por qué? Porque juntamos a ambas familias de acá. Esta es la familia de mi mujer y esta es a lo mejor mi familia. Entonces, ambos se comen a sí mismos para a esa familia desearle un nuevo inicio o un nuevo camino. Lo mismo pasa en las limpias. Cuando te limpian con ese ave, es quitarte todo eso que te estorba y dejárselo de cierta manera al animal para que tú puedas iniciar desde una manera diferente. Entonces, basado en esta parte de los CONE, pues es algo que a mí me bota bastante, es parte, perdón, como si fuera la colita del guajolote, y no se alcanza a ver mucho, pero bueno, aquí traen algo que es un garabato, una especie de palo o bastón, con el cual andan molestando a la gente, los andan jalando, andan chascarrillando, entre muchas cosas más. Pero si nos basamos en el códice mendocino, pues vemos a un guerrero, ¿no? Que trae de cierta manera esta insignia. No conocemos más allá de cuál pudo haber sido el trabajo de este guerrero.
pero me hace mucha similitud el ver a ambos, porque ambos están tiznados en tonalidad negra y ambos poseen este símbolo. Entonces es otra evidencia del resguardo que pudo haber tenido a su vez cada una de las líneas de guerreros, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, en esta diapositiva tenemos el uso de la tilma, ¿no? Las tilmas, todas las sociedades antiguas, no solamente los nahuas, hablamos de todos los pueblos antiguos, en su mayoría usaban tilma, ¿no? Y la tilma lo usaba desde la parte más igual hasta la parte de la pipiltia, ¿no? Que es las clases nobles, ¿no? Y aquí podemos ver diferentes tilmas en tonalidades y a su vez también con insignias. Cada una delimita un cargo, delimita una acción en el campo de batalla o un qué y para qué. Las sociedades antiguas no tenían como ahora, ¿no? Que me gusta el color azul y me pongo el azul. Antes no era así. Antes únicamente los mexicas podían usar el turquesa porque eran el pueblo del sol. Entonces, aquí lo que quiero que ustedes observen es la tilma y sus diferentes variantes, pero también sus diferentes usos, porque muchas veces no más relacionamos a la tilma como esta prenda de vestir, pero la tilma sirvió de muchas cosas más. Pasemos a la que sigue, por favor. Ahora bien, regresando a la parte inicial donde les contaba de la danza de los tlacualoleros, quiero que observen mucho esta imagen. Por un lado, vemos que trae un brazo descubierto y el es un... Pero por el otro lado, su otro brazo no se le ve la mano. ¿Ya alcanzaron a notar? Y casualmente, dentro de esta danza, llega un momento donde hay un combate que se llama la quema del tlacolol, que es cuando ambos tlacololeros se empiezan a pegar. Y casualmente, esta evidencia también de los guerreros lo vemos en el Códice Xolotl, donde en el Códice Xolotl estamos viendo a estos individuos que traen de cierta manera su tilma enredada en el brazo en una especie de escudo. En esta de arriba se ve que están bebiendo algo dentro de las como el Teoctli, que era un conjunto que traía cacao y que traía ahí lo viene más simbolizado. Pasamos a la que sigue, por favor. Sigue siendo basado en lo mismo, ¿no? Entonces vemos esta parte donde tiene un brazo completamente cubierto y el otro descubierto, al igual que la imagen de sigue teniendo un brazo cubierto. Algo. Y la imagen central refiere a una crónica que dice que cuando los mexicas se establecen en lo que hoy en día es México Tenochtitlan, el señorío de Tezezoma los manda a la guerra. Los mexicas, pero no quería que los mexicas regresaran. Se les combaten únicamente usando navajillas o navajones completos para ir a... Aquí vemos otra imagen y esta es una de las imágenes que en lo particular me gusta mucho. Por un lado, vemos la danza de los apaches de Michoacán, ¿no? Pero esta danza de los apaches no tan solo la vamos a ver en Michoacán, ¿no? Lo vamos a ver en Guerrero, también lo vamos a ver en Oaxaca, ¿no? Cada uno llega a reinterpretar simbólicamente en algunas cosas llegan a variar, más en cambio llega a ser exactamente lo mismo. Y lo que vemos o lo que quiero que logren observar es en primera instancia su tocado de plumas que tiene. Esta guirnalda de plumas. Está tiznado completamente en tonalidad negra y está insignias, específicamente del pueblo mexica, está el Ichcahuipil, que está lo que se conoce como un tlahuistli, que es un traje completo. Ichcahuipil se me fue el nombre, dispénsenme, pero que va abajo de la rodilla, ¿no? Pero si lo vemos en la imagen del costado, que es una imagen
de mi primo, el maestro Luis Armando Alarcón, que también tiene un amplio desarrollo en la historia militar, pues vemos a Maruán, de esta forma, dando exactamente lo mismo, un tocado de pluma en la cabeza, está tiznado en tonalidad negra, y pues bueno, está aportando lo mismo. Entonces, tenemos otro en torno a bien aquí, sigue usando en diferentes regiones a lo largo y a lo ancho del país. Se conoce como un pachón de palma, un pachón dulce, un capitzayo, de vinculación dentro de las danzas que existen en torno a las diferentes. Entonces, de una persona que está sosteniendo esto, pertenece actualmente. Lo que vemos al códice Xolotl, donde se ve a Xolotl y está portando exactamente lo mismo. Esta prenda de vestir en el tiempo de sequía hace un camuflaje perfecto para poder cazar, pero también para poder vestir. Y esta propuesta no la he hecho yo, hay varios colegas, como los buenos amigos de Atlas México, que lo propusieron hace bastante tiempo, unos años después, donde está la prenda de vestir, no tan solo era pues algo cotidiano, y regresamos a la siguiente, la guerra, y por último el vínculo de vida. Pasamos a la por favor. Vamos a ir aparte para poder pues ya pasar a lo que vendría siendo nuestro taller. Y bueno, tenemos tres imágenes, ¿no? De mi buen amigo, el maestro José Luis Correa Catalán, igual el Chilpancingo. Pero lo que quiero que veamos en esta imagen son todas las máscaras que existen en torno al jaguar en el estado de Guerrero. Cada una de estas máscaras tiene una simbología, tiene un porqué y un para qué y una fecha específica donde sale. Hay máscaras que se danzan y además movimiento para generar energía, para dar vida. Y aquí se ve simbolizado. Entonces son muchas máscaras que hay en torno de Guerrero que tendríamos que tener una charla específica de cada una de estas máscaras. No sé, la decía es que queremos tener el conocimiento del todo y la realidad es que tenemos desde ahí dude. Entonces, pasando a la imagen media, pues ves lo que tenemos aquí enfrente de todos ustedes. Son cuatro. La creación, hecha igual por mi primo maestro Luis Armando Alarcón, donde él trata de hacer una aproximación a cómo pudo haber sido un casco de los guerreros mesoamericanos, específicamente un jaguar en tonalidad azul, ¿no? Y regresamos a lo que les mencionaba, ¿no? Donde para México, porque estaba ligado con Huitzilopochtli y a su vez, pues Huitzilopochtli es el sol. Y por el último lado tenemos una imagen humano y norte cruceño que están portando un Cuatepochtli, que en la variante del polo de donde venimos, de donde es mi familia, se le llama Soltecomagno. Y está en una tonalidad verde. Porque en verdad, pues porque de cierta manera tiene un simbolismo con lo que reverdece, ¿no? Entonces, si nos basamos en todo este precepto, en toda esta parte de atrás, pues estos guerreros, la diferencia es que hay que aprender a buscar más allá de lo que solamente tenemos en el celular o en primera instancia, ¿no? Pasamos a la otra imagen. Híjole, no se ve, no sé si le podemos apagar tantito, porque esta sí me interesa mucho. Corre, conejo, corre.
Esta imagen es mi penúltima imagen. Híjole, y esta es una de las más importantes y más simbólicas yo creo que para mí y para muchos, ¿no? Porque vemos a un Temamasque, que es esta parte de los sacerdotes. Dentro del pueblo mexica, también los sacerdotes participaban en los conflictos bélicos. Y para ellos era el cargo de los coyotes. El coyote tiene un gran simbolismo, el lugar, y Yolot, el lugar del corazón. Entonces, ellos se puede decir y hasta qué momento se puede no. A ellos los escuchaban mucho, también participaban dentro de estos Tlactocans. Pero más allá de todo esto, lo que quiero que vean es que en estas interpretaciones jugando, y aquí viene para nosotros, y como no son cualquier cosa, son elementos vivos, son elementos sagrados y son elementos que tienen un lugar y un momento, un qué y un para qué. Y el que nosotros saquemos las máscaras del lugar del que son y las traigamos fuera de sus lugares de ritualidad, en primera instancia es matar a la máscara. Y en segunda instancia es faltarle al respeto al pueblo, faltarle al respeto a la gente que la ha resguardado. ¿La podemos tener como una reliquia dentro de nuestras casas? Sí. Pero para nosotros no es eso. Para nosotros son elementos vivos. Se les guarda un respeto y tienen un momento donde esa máscara va a salir. Porque si tú respetas a tu máscara va a salir contigo en el momento que se ocupe de una manera real y verdadera como tiene que ser. Pero lo que quiero que observen más allá de esto, ya siempre el fuego a través del Poposhkomi está ligada el agua, está ligada la tierra a través de la ofrenda del tamalito. Y por última parte está ligado el viento, quien dice a través del... No es cierto. El viento está simbolizado a través del rezo, a través del aliento. Entonces, esta es una de las imágenes bien importantes y bien bonitas para mí. Pasamos a la última imagen, si me hacen favor. Y bien, pues regresamos a la parte de la resistencia, ¿no? Y pongo una comparativa. Porque a la imagen de la resistencia, ya expliqué aquí dónde están simbolizados, pero acá no lo he explicado. Decían, los conquistaron. Quizá no. Los cristianizaron. Sí, pero no. Depende de la visión de las personas. Y aquí tenemos los elementos representados. Tenemos el fuego a través del Poposhkomi, tenemos el agua a través del llamado, a través de todas estas ofrenditas. Tenemos el viento a través del entorno, pero también a través del representada la vida y la muerte a través de los oxipates, que es estas coronas de flores que se le ponen. ¿Por qué? Porque tanto la flor como el ser humano tiene la misma función, crecer, más bien nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Cuando esta flor creció y viene su proceso de muerte hasta el momento que va a caer y se va a volver una semilla. ¿Conquistaron? Quizá nos volvieron de su religión. Yo diría que nunca nos hemos ido. Yo diría que siempre hemos estado aquí. Yo diría que la resistencia sigue en pie en cada uno de nosotros. La única diferencia es que sería mi ponencia de... Pero el Señor está... ¿Alguna duda? Sí, adelante. No sé. Sí, lo escucho. Una pregunta, o sea, cuando me dijo del Chihuahua,
todo en un momento donde siempre vas a encontrar la guía. Entonces, siempre va a estar regido. Quetzalcóatl, Xipetotl, Huitzilopochtli. Y esto no tan solo es para las personas, sino también en animales se llevan. Entonces, si es Quetzalcóatl, tienes. ¿Qué es Quetzalcóatl dentro de tu cuerpo? Poníamos de Quetzal. Sin mentalidad, Quetzalcóatl, serpiente erguida. A nivel físico, Quetzalcóatl es tu columna vertebral. Ve tu cuerpo, tu esqueleto, y fíjate en tu columna. Es una serpiente. Y es la primera. Si no tenemos columna, no podemos. ¿Verdad? Buenas noches. Muchos tlamatines usan la señal de la cruz, pero no por los cristianos, sino Claro. por ya una sabiduría antigua, que son los cuatro puntos, ¿verdad? Exacto. Entonces también ahí podríamos decir que la cruz cristiana o ya cosas anteriores. Esa es una. La otra que tenés controvertida es que lo de la sangre y la comida Ajá. ahora en la religión católica, por lo menos sé otras, la come de, o sea, digo es controvertido porque pues es esa de son similitudes muy grandes, ¿verdad? Con el Sí, Gabriel. Entonces, yo les voy a comentar algo que tengo especialmente, hablando de mi persona, es que no me gusta mucho hablar más allá de lo que puedo hablar o yo me permito hablar, porque mucho del conocimiento que hay es del pueblo. Y como es del pueblo, tiene que haber una persona del pueblo que sea quien hable del pueblo. Yo, aunque mi linaje es de allá, aunque mi sangre es moteada, mi piel es moteada, mi sangre es de allá, no me siento que sea quien va de hablar una vez por año y siente con el que no nos pertenece, que no somos quien para poderlo decir. La cruz tiene un gran emoción. Este anochecer, ¿no? Cuando amanece, cuando atardece, toda esta parte, ¿no? Entonces también tiene un simbolismo muy grande, ¿no? Las cruces simplemente en tonalidad azul nos están hablando de cruces de agua, ¿no? Cruces donde se hace un pedimento de agua, ¿no? Entonces, hay muchas gracias. Adelante, hermano. Gracias. Buenas tardes a todos. Una pregunta que va con el ánimo. Desde tu perspectiva, ¿cuánto crees que sigue vivo del pensamiento y la cosmovisión de los guerreros mexicas en ello? Me refiero a cuánto de esto todavía yace o cuánto yace en las cartas vivas, en gente de todo. Digo, lo vi
con el hallazgo de la tumba de Cuauhtémoc, por le dio ahí se le dio la cara del emperador. Se reveló, ya se experiencia cuánto había por y como del misterio. Gracias, hermano. Pues mira, tienes este ojo. Y yo creo que no en algún momento estábamos en pañales, ¿no? Cuando surgimos. Nos dijeron que éramos unos jóvenes arrogantes, porque se ve con arrogancia que se dicen saber, llamémoslo de un punto de maestros, ¿no? De la tradición. Y te llegan a decir que eres arrogante cuando dices que lo que están haciendo no está bien hecho o no es la realidad. Y nos dijeron, están en pañales. Entonces, referido a tu pregunta, estamos en pañales. Hay muchísimo todavía que podemos rascar y que podemos aprender, pero la verdad es nos falta el querer conocer más allá, porque está bien padre hablarles de los pueblos, pero si lo busco desde mi tablet o mi celular, pero yo pregunto, ¿cuántos de aquí leen? Leemos. Tratando de mencionar ya aún de eso, ¿cuántos se van a introducir a la comunidad? Porque hablándote desde mi perspectiva, es una chinga, la verdad. Es una chinga ser partícipe y a su vez también gastas dinero, te desgastas físicamente, mentalmente, emocionalmente. eh, Híjole, es un cúmulo de todo. Entonces, para poder, yo creo que avanzar más allá, tenemos que comprometernos muchísimo con lo que queremos encontrar y se vuelve a estar presente Huitzilopochtli, ¿no? Esa fuerza de empuje que te lleva a conocer, ¿no? A base de broma o chascarrillo con Mao, te cuento de aparte, en algún momento teníamos que subir un cerro sagrado, empezamos a subir a las 6 de la mañana, eran las 11 y todavía no llegábamos. Y mi hermano Mao es la persona más quejumbrosa que puede existir. Entonces iba con su mochila y me decía, ¿y qué necesidad tenemos de estar aquí? Y aquí no hay cafecito, y aquí no sé qué. Y le dije, gordo, camina, hermano, ya, porque íbamos acá y no, íbamos de regreso. Entonces, lo mío fue avanzar y cállate y camina, ¿no? Otro ejemplo que te podemos dar, y me causa gracia, porque nos pudimos haber muerto allá arriba. Y por eso yo creo que defiendo tanto la parte del resguardo, porque todos hablan desde su vivencia particular, pero nosotros nos perdimos, caminamos en una caminata 11 en los cerros de Guerrero, donde nos perdimos, se nos acabó el alimento, se nos acabó el agua y se nos acabó la energía. Llegó un momento en el que estamos de noches y no, y no, tenemos que darle. Nos encontramos una onza. ¿Sí conocen a las onzas? Bueno, pues sabrán que son bien agresivas. Pues imagínense que la onza se fue de cómo nos veía de coraje que estábamos enojados y no estábamos peleando entre nosotros, ¿no? Entonces yo creo que todo eso nos ha llevado a valorar. Yo cada vez que logro observar, luego adentrarme, veo, digo, todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un significado. Falta muchísimo. Y por eso es tan importante este tipo de grupos, este tipo de comunidad, como lo es Mexica, como lo es Cali Mexica, donde acerca maestros de diferentes cosas a una sola casa y a través de ello podemos ir relacionando y aprendiendo de diferentes cuestiones
y cada uno se va a sentar en una visión. ¿Quién más? Mencionó sobre la importancia del ave en cuanto ¿La importancia qué, perdón? del ave, de las aves Ok. que les usan en Thanksgiving en Estados Unidos. El pavo, que lo aquí y dijo que en las limpias también lo usan unas veces. ¿Puede explicar un poco más sobre esa importancia de la ave o por qué es tan importante para, no sé, la cultura mexica? Más simples que quizás se podría decir en torno a la... Es una ave que está completamente ligada a todo lo que tiene que ser el Wicca, con toda la parte suprema. Tan esa planeando cerca que no sé, habla de la tradición, nos podemos basar en la parte muy fue maestro llamado Mir Planificación con Fincher, que era el tío del maestro de Anahuaca, y por eso el maestro de Anahuaca era el maestro, porque ese señor cuando fallece, mis líneas y casualmente ellos son villanos a favor. Este maestro nos contaba que la danza de lo que llamamos voladores de Papantla también es una petición de lluvia. Y es cuando Rubén en el centro se está moviendo, está danzando y a través de la flauta y el tambor está y se acerca para poder dialogar. Algo que pasa pasándolo en la parte de los jaguares solamente una vez se acercan a lo más alto. Y es cuando ellos van a pedir a través del toque de Teponashli que haya un buen temporal. Entonces, ligado a tu relación, qué importancia tenían, eran súper importantes. Tan es así que específicamente las águilas, hablar de las águilas, no se habla en la matrícula de tributos que llevaran a Tenochtitlan águilas. Se cree que incluso los trajes de guerrero águila se hacían en Tenochtitlan con aves que tenían en cautiverio y a través de la plumas que tenían una relación súper importante pues, con lo más grande que es el sol. Perfecto. Pues ahora vamos a pasar a la parte dinámica del taller. Aquí se les pedimos, por favor, que todos los que quieran participar se sumen lo más cercano posible, porque pues aquí en Chile les va a platicar un poquito sobre algunas armas, algunos elementos. Si les pido de favor, sean conscientes, algunas cosas pueden tener filo, entonces no vayan a ocurrir algún accidente, no nos suben más estrés a este mundo. Y vamos a estar aquí de todas maneras para interacción. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar con la parte interactiva del taller. Voy a pasar más igual, chico, por favor. Lo que tenemos aquí es una pequeña C. ¿No? No sé. ¿No? Sí. Entonces es una pequeña mesoamérico. Traemos y un Macuawit más largo. Pero tenemos todas las armas que sirvieron dentro de los pueblos mesoamericanos. Armas llamadas de la nube. Por favor. Ese no es el propósito. ¿Ven? Porque me vas a enojar siempre. No, siempre pasa así. Ese pásaselo para que lo puedan. Postompili específicamente en cuanto a su morfología, de hecho es lo más relacionado a las crónicas. Trae gomas precisamente por lo que
más que algunas flechas, punzones y esa arma específicamente tenía la función de empujar y cortar. Es decir, es como si fuera un macuahuitl, pero más largo. No es un arma arrojadiza porque es un arma pesada. A diferencia de lo que creen que es una lanza, no es una lanza. Servía exactamente de lo mismo. Para ser estocada, esta sí podía ser una estocada, a diferencia del macuahuitl. Por ahí el macuahuitl es mal llamado una espada azteca, pero no es una espada por la falta de punta, ¿no? Es una, más allá de ser un arma penetrante, es un arma contundente, ¿no? Tenemos también la parte de lo que se conoce y lo más conocido que es el Macuahuitl. Algo que es bien importante aquí es que hay crónicas, ¿no? Por ahí dice, la realidad es que no. Quizá podía ser un corte profundo, pero no rebanarlo o cortarlo de un tajo. Ahora bien, el Macuahuitl como tal, su uso no era directamente el impacto con los filos, ¿no? Porque recordemos que la lava volcánica es un cristal, ¿no? La obsidiana es un cristal. Entonces, si de tener un arma de corte con el puro Mahou, y aquí también. Ese lo rompió Mahou, pero bueno. Entonces, vamos a pasar el Mahou y también. Todo es exactamente a lo que nos mencionan parte de las crónicas. Voy a seguir hablando de las armas y las vamos pasando, ¿vale? A modo de que todos, en algún momento, no sé si todos, pero la mayoría se quede con. Esta que trae Mau es un arma llamada un Macuahuitl tlampaneco, pero en realidad lo tratamos de hacer mexica y no todo es mexica. Ese pertenece específicamente, se ve muy bien en Guerrero. En el de allá y están utilizando esta arma. Entonces se conoce como un Macuahuitl tentado porque nomás tiene filos de un lado. Entonces yo creo que más allá de ser un médico, yo creo que era también una herramienta agrícola, ¿no? Entonces fue con lo que se tuvieron que defender. De hecho, tiene incluso algo que es bien importante. No sé si conocen los machetes para hilar, ¿no? Y casualmente un día lo comparamos y es idéntico. Entonces volvemos a lo mismo, la parte de las flechas. Algo Y aquí puedes. se conoce como un pobloli o una masa. Cuau o loli lo tratan como un puño cerrado, pero viene de cuau. Es cerrado, golpe con pegar frontal, pues para bajar, golpear dientes. Entonces, este cabezal me regaló un amigo que lo tenía, su puerta, y cuando lo vi, le dije, no, dámelo. Me dijo, era un mazo de la manera más original que está, un mazo antiguo, por ahí no está pesado. Hay por ahí en el castillo de Chapultepec una armadura de un español que tiene una hendidura en el pecho, que fue a causa de eso. Se conoce como un rompecráneos. Tenemos otro. Ay, aquí tenemos. No tiene. Este es un poco más ligero, puesto que también hay quienes dicen que al momento de que se tocaba el Teponashli,
Vamos a pasar por ahí para que lo puedan observar. Lo que tratamos de hacer en este momento, más allá de que sepan qué es que lo puedan manipular. En su mayoría de las veces los vamos a hacer, hacemos como era. Ya podemos sentir el vibrar. Imagínense estar peleando con y en segunda tener una gran fuerza para estarlo manipulando todo el tiempo, ¿no? Pero creo que más que dentro pero bueno, de cierta forma, este tipo de hacha, esta es una hacha, que quedó por ahí. Y tenía la misma función, ¿no? Podía, de cierta manera, devastar el árbol hasta poderlo cortar. Imagínense en el momento de la guerra, pues, el impacto que eso es ese, creo que tenemos aguas, porque esta sí tiene un poco de filo. Esta es de metal. Y déjenme decirles que también son regalos de hermanos que también buscan el a eso, pero que y híjole, y está en un punto bien importante. Sin meterme como en otro rollo. Bueno. Hay quienes hoy en día tratan de decir De que sus venderle. formaciones son rentas para los antiguos, pero la realidad es que nos falta mucho. A mí algo de lo que proponen, por ejemplo, grupos como Shiram, hablando de Shiram, de hecho, ha dicho que tiene inspiración está diciendo la verdad. Tu abuelito dentro del pueblo, más no tú. Entonces, dentro del concepto de Anáhuac, no porque vengas de tal lugar, porque a través del trabajo, entonces, regresando a tu pregunta, ¿existe una escuela de guerreros como tal? Falta mucho. Nosotros invitamos a nos vamos a reunir qué sé yo, en 20 pues ya teníamos muchos regresar para poder
pasado una tarde y poder estar compartiendo. Pero no existe todavía una escuela que netamente esté ligada al pueblo mexica. Y si no es así, relaciónalo. Corazón 6. Así compartieron los chicos. ¿Sabes qué nos pasa? Y eso es en general. ¿Saben qué nos pasa? Que nos va Una foto de conocer de dónde venimos y a dónde vamos. mucho. Yo creo que Zacatlán. Platicábamos de que era Huitzilopochtli, que traía su Xuncuat. El arma de Huitzilopochtli con la Huitznahuatl, que es su famosa Xuncuat. Nosotros hicimos una Xuncuat para hacer pruebas de arqueología, porque para saber que un arma sirve, pues la tenemos que usar. Entonces, debido a la forma y a la curvatura que tiene la punta de la serpiente, pues la manera es muy delgada. Entonces, dos impactos y se tronaba. Pegabas y se tronaba, porque ya trae una curvatura y al tener una curvatura, entonces, algo que propusimos nosotros en la charla de hace un año es que un atlas donde exactamente con la llama se coloca el dardo. Casualmente, ligado a lo mismo, uno de los grados más grandes que existía dentro del ejército mexica es el Tlacoxcalca, el que va hasta el frente, nombre dado. Trae un traje de un guerrero sin símil. Y sí, Desde pues quedamos. lo vamos a pasar para que más o menos vean. En el metros de distancia. Por lo general, en la punta traían diferentes tipos de punta. Podía ser obsidiana en sus diferentes variantes, con alerón, sin alerón, pero también tenía puntas de hueso, tenía puntas incluso de maguey, ¿no? Depende de lo que se usa. Ya estoy en la parte, en la última parte, en la parte próxima. Lo podían volver a usar. Por ejemplo, como estas que son de arpón, que se utilizan para la pesca, que al momento que entra se queda, jala y desgarra, ¿no? Pero estas se utilizan más como... pásalas para allá, ¿no? Allá mismo. Realmente no hay un registro que diga que se utilizaba una madera en específico. Mencionan las maderas que existían, pero no hay una que digan esa era esa madera, ¿no? Esta es una de las armas más antiguas que existía. Esta me la regalaron unos hermanos primos. Y trae el proyectil. ¿Qué nos dice? Hecho de arcilla y avena. Había pequeños cortes o laceraciones en los guerreros contrarios. Paso ambas para que no se... Imagínense un golpe
de la onda. Ah, otra cosa, por contar un poquito, todas estas armas también tienen una simbología. Y este es un conocimiento que nos pasaron igual los hermanos de Colima, donde nos decían, ¿no?, que un extremo es la mujer, hablando muy por encima. El otro extremo es el hombre y el proyecto. Entonces, hay un poquito más, pero es como algo muy resumido, como un torno ahí, ¿no? La cerbatana, ¿no? Si bien la cerbatana no hay un registro que diga que participaba en la guerra, más allá lo mencionan que era de cierta forma una condecoración, y se dice que los tlatoanis como gente se ponían a cazar aves con ellos, ¿no? Algunas aves con ellos. Está hecha igual con material, con palma dulce. Los proyectiles digamos, esta especie de dardos están anudados con algodón, y en las puntas tienen copal para, para poderlo pegar, ¿no? Entonces es otra de las armas. Creo que lo último sería el arco y la flecha y el chuhal, ¿no? Arco, es de pueblo, el amigo con mucho arco, y también el tamaño. Los hermanos de Colima, que son unos hermanos que están haciendo un trabajo bien fuerte en mineralista, que son los artes de tiro. Ellos en algún momento me llegaron a platicar como si el guerrero se quebrara para aventar el proyectil. Entonces, este es un arco de estilo. Los mexicas, a diferencia de otros pueblos, también llegaban en algún momento a utilizar el macuahuitl, el arco, junto con el chimali. Entonces, ellos no sé, no sé si han visto los códices, así, porque aquí hay un espacio para poder sostener. De los pocos pueblos que disparaban, aún tenían un chimali. Entonces, disparaban y también tenían para poderse cubrir, ¿vale? Entonces, bueno, paso todo para que lo puedan conocer. Este chimal, mal, 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 mal. Entonces, más o menos. Que son chimales virtuales, que no iban a ser igual a un chimali de combate. El chimali de combate obviamente tenía que tener más capas entrelazadas, tenía que estar más fortalecido, a diferencia de un chimali plumado. Y pues, pues no de cuchillo de combate. Afortunadamente, que se han sumado al proyecto, entre ellos un maestro de la lapidaria llamada Julio Tolteca, y gracias a él tuvimos la fortuna de ver la obsidiana desde otra perspectiva. Y no entender la obsidiana, entender lo que se conoce como lítica, que es la manera para poder hacer este tipo de cuchillos de pedernal, ese tipo de herramientas. Y pues bueno, gracias a él pudimos recrear este cuchillo. Entonces, con cuidadito ahí, así tiene.
Un cuchillo, igual, que es una representación de un trueno de Tlaloc o de una serpiente. Los que utilizan Tlaloc Está descenso. Este. paralítica no es aún muy buena, entonces me lo hubieran tirado en aquellos años por tener este tipo de imperfecciones, ¿no? Pero tratamos de llevar una aproximación lo más que se pueda. Entonces, material, el por qué, el para qué, el cómo se utilizaba, porque también hay una revista muy importante y bien interesante que acaba de salir de arqueología mexicana, donde hablan de la importancia de las maderas en el México antiguo y hablan de cómo al árbol con el que se iba a hacer cada una de las armas. Y esto lo vemos en los pueblos. Se elige un árbol que se le cuide. Se va a tener que cortar para utilizarlo. Va a dar su vida para convertirlo en algo más. Entonces, como parte de esta ciencia que busca conocer a los guerreros, pues ver cómo se hacían, para qué lo hacían, de qué estaban compuestos, etc, etc, etc. Entonces, esto es parte de lo que tenemos algunas recreaciones de un besote y de unas aletas, se me fue el nombre, bueno, unas aletas se colocan en la nariz, ambas, no, la nariz es la otra, estas aletas nasales, estas se colocaban por fuera. También en color turquesa, pues ambas son hechas por el maestro Taculo Tolteca y fue una recreación, perdón, eran insignias de jerarquía. El besote se colocaba aquí abajo del labio inferior, y era una mano de y tratar de llegar a los vivos como estos, ¿no? Donde a lo mejor ahorita se los prestamos, los agarran, los manipulan, no lo entendemos de la misma manera. Voy a pasar de los besotes. Obviamente, recordemos que el color turquesa era nada más del pueblo mexica, ¿no? Pero a su vez, también, por ejemplo, el Spondylus, que es esta concha marina, esta concha rojiza, perdón, representa la sangre del mismo mar, ¿no? Por eso está en tonalidad roja. Entonces sí tiene un simbolismo y también tiene un estatus jerárquico, ¿no? No era lo mismo un igual que tenía sus joyas en barro a un Pipiltin que ya traía obsidiana, que traía turquesa, que traía oro, ¿no? Que traía cosas más brillosas, ¿no? Los famosos chachis. Pero algo que, por ejemplo, tiene a toda piedra verde, pero no específicamente al granito, como muchas veces llegamos a creer, ¿no? Esta es lo que se conoce como sombra. Y se ven muchos en Teotihuacán. Este es de obsidiana verde, existen varios tipos de obsidiana. Recordamos que la fue hablando de la más dura. Deberían de ver qué trabajo es volar una obsidiana negra a una obsidiana verde. La obsidiana verde. Entonces, estas figurillas de sombra también tienen un significado, ¿no? Y no tiene mucho que platicaba con un amigo en torno a ello, ¿no? Y que se ponían en el momento de fallecer, pero dentro del concepto del conocimiento ligado del otro lado, el que se colocaron las sombras que no van a volver a ver tus ojos. Era. Sí.
Entonces, bueno, pasamos a otra sombra. Todavía tiene algunas imperfecciones. Tenemos acá igual una regresión y patinar. Entonces, un patinado por ahí bien interesante. Si quieren se lo cuento en secreto. Los guerreros se tatuaban. Sí, se tatuaban y se escarificaban. También tenían un porqué. No se habla mucho de ello, pero sí. Y si no, también había pintura facial, había muchas referencias. Billy, la energía de Xochipilli. Como tal, es algo bien interesante. Xochipilli es un equilibrio entre lo que es físico y lo que es mental. Cuando a mí me pusieron Xochipilli, me dio un coraje que no se imagina. Porque imagínense un guerrero siendo la florecita. Porque la interpretación o la traducción de Xochipilli es pequeña flor. Entonces, imagínense yo que me sentía así, a que me hicieran así. Porque era la pequeña flor. Híjole, me dieron en toda la... Es algo que fue mental, que lo pensaste y lo llevaste a lo físico. Y lo plasma en el gobierno. Entonces, posiblemente puede ser pintura, también pudo haber sido algún tipo de escarificación, ¿no? Entonces, pues por ahí les pasa también el punzón. Tiene que ver con Xipe es que también a Xipetotec lo traducen como esta parte de que se pone otra piel, ¿no? La tradición de los pueblos dicen que Xipetotec es alguien que se pone, se achalica algo que no es suyo, ¿no? Que por ejemplo le van a poner que da la vida por otro, ¿no? Es este momento donde el maíz se le quitan las hojas del totomoshle para que cada una de las de los fornes. Quiere es que yo creo que cada una de las cosas tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Ligado a lo que platicábamos y preguntaba hace rato, nos falta muchísimo por descubrir. Por eso es tan importante hacer este tipo de comunidad, donde podamos hablar, donde podamos entrelazar, donde podamos decir, ¿no? Donde podemos de cierta manera aportar, ¿no? También cada uno. Que es el casco, es muy ligado a lo que pudo haber sido. Que se hacían de papel amate, ¿no? También. Entonces, pues bueno, es algo de lo más ligado, ¿no? Ya hay con elementos contemporáneos, pero pues tratamos de que también lo veo. Curso en la Universidad Obrera con un maestro y hicimos un casco que era para montar. O sea, también tenían es que volvemos a lo mismo. Híjole, es que hay veces que no quiero y ya no tengo casi tiempo, casi 5 minutos, pero
Yo vengo de una familia. Ahorita nos cuento. Yo vengo de una familia. Luchadores de lucha libre. De gente evocada a la lucha libre como tal. Yo he visto la guerra desde que sé tener lesiones, sé que se sienten como cortes. Y eso, si nos basamos en el México antiguo, los pequeños tuvieron que haber visto a sus padres en algún momento así. Para nosotros, y hablo de nosotros, de mi familia, hoy en día la vemos como algo decorativo. Y para nosotros no es así. Tan es así que mi padre sus máscaras las tiene exhibidas y sus máscaras no se las toques porque son sus máscaras, ¿no? Porque tienen una ritualidad, porque tienen un simbolismo, porque tienen una profundidad donde mi mismo padre dialoga con sus máscaras. Entonces, la máscara hoy en día, como la vemos, nada más la vemos así, ya está bonita, pero la realidad es que no, tiene un significado, por eso tiene que tener elementos vivos, piel o papel. ¿Por qué? Porque el papel se me estuvo bien en algún momento cuando fue algo. Por ejemplo, esta máscara. Espero que se ponga. Fíjate. Sería luego con la máscara previo a si no ya eres lo que te pusiste. Ya que te cambias. Entonces, pues bueno, esto es prácticamente parte de lo que les podemos ofrecer. Espero les haya gustado. Espero no haber sido ofensivo con mis palabras. Y si a alguien lo ofendí con lo que dije, con lo que expresé, les ofrezco una disculpa. Y pues bueno, aquí estamos en Cali, Mexica, hermano. Muchísimas gracias. Y pues esto sería todo. Un aplauso para el César. Bravo. Descansado. Pues antes que nada, gracias primero por quedarse hasta el final, por participar, porque como dice Xochipilli, la labor de Cali Mexica es justamente ser una casa común del mercado del conocimiento. Nuevamente tenemos muchos maestros que se toman muy en serio y de ofrecer y también estar abierto a el diálogo, a la sorpresa, a la opinión. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Hoy tenemos una línea de ponencias maravillosa. El día de mañana, por favor, no. Y pues, para el team de Artificial, yo creo que no, por parte de sí, Shimeca. Su lapicera Z de Cali para que la pongan y le sirvan algo. Muchas gracias, pues. Muchas gracias. Está perfecto. Pues muchas gracias. Igual, si quieren preguntar por ellos, directamente con su chiquillo, con el arquitecto Donao, y van a pegar mi prensa con redes sociales y están interesados en los cursos. Recuerden, mensajito para la chica. Guerrero o que vive en Guerrero, algo así, para que ustedes sigan sumando. Y afortunadamente, hoy que empezamos es en la mañana. Pues,